Surgió en 1915, en la ciudad de Trujillo, conocida la Bohemia de Trujillo, o Bohemia Trujillana. Fue un conjunto de intelectuales que destacaron en el campo de la literatura, del pensamiento y de la política, que unió literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales del Grupo Norte del Perú, especialmente del Departamento de la Libertad en 1923. Adoptó el nombre de Grupo Norte, su vigencia terminó en 1930. Tuvo como inspiradores y dirigentes al escritor y periodista Antenor Orrego y al poeta José Eulogio Garrido, también conocido como Trilce, al homenaje al escritor César Vallejo. Miembros del Grupo Norte. Antenor Orrego nació el 22 de mayo de 1892. Nació en la hacienda Montán, distrito de Chancay, Baños, provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca. En el Grupo Norte destacó como filósofo literario y periodista. En 1914, Orrego fue la generación que integró al Grupo Norte. Al final se llamó La Bohemia de Trujillo. Él trabajó en el diario El Norte, en el cual la crítica lo destacó como Grupo Norte. Nació en Huancabamba, Piura, 11 de marzo de 1888. Llegó a Trujillo a los 13 años de edad. Garrido, junto a Orrego, se convirtieron en los mejores asesores de la juventud intelectual. La casa de José Garrido se ubica en la Quinta Cuadra, Jirón Independencia. Se convirtió en el lugar específico para las reuniones donde se hablaba de diferentes temas, como la poesía, la pintura y múltiples aspiraciones a cristalizar. Ciro Alegría Bazán, más conocido como Ciro Alegría. Ciro Alegría nació en la hacienda Quilca, cerca a Huamachuco, en 1908, aunque fue inscrito recién en 1909. Fue uno de los miembros más destacados del Grupo Norte, también un hombre multifacético, escritor, político y periodista, de origen peruano, considerado uno de los más destacados de la figura narrativa e indigenista, que se va reflejando en el contenido de sus obras, que nos menciona tomar conciencia sobre las adversidades de la represión a la raza indígena, y tuvo el deseo que esa dura realidad fuera conocida por todo el mundo. Sus obras son conocidas en el Perú como novelas de la tierra, que sus contenidos cuentan con diversas ediciones y traducidas en múltiples lenguas. Ciro Alegría falleció el 17 de febrero de 1967, a la 1:30 a.m., que le causó el infarto al corazón, tras una agonía dolorosa. Víctor Raúl Haya de la Torre nació en la ciudad de Trujillo, de la costa norte peruana, en el seno de una familia aristocrática, venida menos económicamente, fundador de Alianza Popular Revolucionaria Americana. Apra nació el 22 de febrero de 1985. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad San Marcos, destacando como líder estudiantil apoyado de la clase trabajadora. Participó contra la protesta contra Beleguía, destacando como orador vigoroso y elocuente. Fue candidato presidencial en 1931 y encarcelado en 1932 por Sánchez Cerro. Fue liberado en 1933, ha sido lanzado a la presidencia y perdió sucesivamente en los años 1962 y 1963. Finalmente fue nombrado para la Asamblea Constituyente de 1978 y 1979. Falleció el 2 de agosto de 1979 en su tierra natal. Macedonio de la Torre Collart es uno de los artistas más notables y originales de la plástica peruana. Nació el 27 de enero de 1893. Nació en la hacienda Chuquizongo, distrito de Usquil, provincia de Otusco, departamento de la Libertad, en el célebre prólogo al libro Trilce de César Vallejo. Antenor Orrego recuerda así la vida circunstancial pero profundamente vital del Grupo Norte, del que formó parte. Macedonio hasta su muerte. Macedonio no dejó de pintar. Murió en Lima el 13 de mayo de 1981, a los 88 años de edad. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un poeta y escritor peruano.
considerado uno de los mayores innovadores en la poesía del siglo XX y el máximo exponente en el Grupo Norte. Se enriqueció de forma literalmente Vallejo. Siempre estaba un paso adelante en las corrientes literarias, y cada uno de sus libros eran distintos a los demás. Y su propio sentido revolucionario. Era un gran poeta conocido por la autenticidad y originalidad de su obra profundamente arraigado en su herencia mixta europea y peruana. Su poesía expresó temas universales y relacionó con la condición humana. Vallejo creó un lenguaje desgarrador para el español, alteró radicalmente la forma de sus imágenes y a la naturaleza de su ritmo. Forja un nuevo discurso para expresar su propia compasión por el sufrimiento humano. En 1919, el escritor logra publicar su primera obra, el poemario Los Heraldos Negros, de gran valor lírico. Este tuvo rasgos modernistas y trató de temas muy recurrentes de Vallejo. Su vida fue marcada por su propia experiencia dolorosa, como preso en la cárcel de Trujillo, como activista político de migrantes y como testigo de la devastadora guerra española. En su obra se puede apreciar los destellos de ira y angustia, el dolor y la piedad. Vallejo falleció en París el 15 de abril de 1938. Entre sus obras más importantes tenemos Los Heraldos Negros, publicado en 1919, Poemario Trilce, publicado en 1992, Fue Poemarios Calos, publicado en 1993, Fabla Salvaje, publicado en 1923, El Tungeteno, publicado en 1931, la novela Paco Yunque, publicado en 1931, Ensayo España, parte de Mies de Cáliz, en 1939, Poemas Humanos, publicado en 1939. Los integrantes de la Bohemia establecieron un diálogo con la música, la danza, el teatro y las artes plásticas. Asimismo, un notable desarrollo arqueológico, de comienzo del siglo XX, contribuyó a la afinación de los miembros de la Bohemia por el mundo precolombino. De igual manera, los líderes de la Bohemia de Trujillo promovieron la recuperación y la puesta de valor del patrimonio arqueológico de la región, y se ocuparon de ellas de un número significativo de artículos periodísticos. Grupo Norte, 100 años después. El Centro Cultural Inca Garcilaso rinde homenaje a la Bohemia de Trujillo, o Grupo Norte, o uno de los grupos difusores más importantes de la tradición literaria peruana, 100 años después, que Juan Parra del Riego diese a conocer en Lima al mencionar al grupo literario. En un esfuerzo conjunto complacieron presentar una colección fotográfica, así como algunos libros pertenecientes al grupo literario más representativo del norte del Perú de la primera mitad del siglo XX. Los ambientes de esta casa de la emancipación se vistieron de gala para recibir estas muestras, que constan con 47 fotografías cuidadosamente seleccionadas. El Grupo Norte generó un fuerte impacto hacia los ojos de las personas que les nace la literatura y también entre los periódicos. Fue considerado el movimiento más brillante de la generación literaria, artístico, de la primera mitad del siglo XX. Era un buen grupo, ya que cada uno de sus integrantes contaba con un talento único. Carlos Valderrama Herrera. Nació en 1887 en Trujillo, Perú. Fue músico, compositor y pianista peruano, ligado a la corriente del nacionalismo y el impresionismo musical. Nació en Trujillo, ciudad del Departamento de la Libertad, en el norte del territorio peruano. En la actualidad, en la ciudad de Trujillo, el Centro de Formación Superior Regional de Música, denominado Conservatorio Carlos Valderrama, lleva su nombre. Su vocación siempre fue por la música. Sin embargo, debido al consejo de sus padres, estudió la carrera de ingeniero electrónico. Desarrolló sus estudios en la Escuela de Electrónica de la Universidad Cornell, Nueva York. Finalmente encontró su vocación y se dedicó al estudio musical, llegando a ser un gran pianista y compositor. Retornó a Lima en 1918, donde ofreció una serie de recitales. Actuó luego con Carnegie Hall y llegó a realizar una grabación en la Thomas Edison. Desde 1927 inició giras por diversas ciudades del Perú y América, ofreciendo conciertos basados en su obra y presentando numerosas obras corales y sinfónicas sobre la base del ritmo folclórico. Juan Espejo Asturrizaga. Nació el 8 de julio de 1895 en Lima. Un poeta, narrador, periodista
y educador peruano, integrante del Grupo Norte de Trujillo. Fue un gran amigo de César Vallejo, de quien escribió una biografía de su etapa peruana. Es decir, de 1892 a 1923, antes de su viaje a Europa.